Bueno, el presidente, por motivo de su papel, de su rol como jefe de Estado, tiene una cantidad de interacciones con múltiples personas diariamente y era o es deber del servicio secreto vigilar la seguridad del presidente, no solamente la seguridad física en este caso, sino la seguridad biológica, es decir, la posibilidad de que alguien infectado entrara en contacto directo con el presidente. Y tenemos entendido pues que todas las personas antes de interactuar con el presidente Trump tenían que pasar un test rápido de detección de COVID-19. Este test, aunque bastante sensible, siempre tiene la posibilidad de tener falsos negativos, es decir, de que una persona esté infectada y aún así el test salga negativo. Esto debe ser lo que pasó, que motivó que alguien cercano al entorno del presidente, aparentemente esta señora Hope Hicks, eh, quedó infectada y inmediatamente pues empezó a infectar al resto de las personas que estaban en su entorno. Eso es lo que pasó en estos casos donde se bajó a la guardia, no se usó el tapaboca, no se tomaron las medidas de distanciamiento físico adecuado y evidentemente pues alguien se le coló a ese anillo de seguridad del presidente y logró infectar no solamente a él, sino a algunas otras personas de su entorno hace 3 o 4 días. No está preciso exactamente cuál fue el evento donde el presidente se infectó y otras personas cercanas a él también. Bueno, el paciente pertenece a un grupo distintivo de conductas médicas que se llama VIP, ¿no? Es una persona de mucha importancia y por lo tanto la medicina que se practica es muy proactiva, muy agresiva, digamos en ese sentido. Agresiva es que en el curso normal de los acontecimientos a un paciente se le van administrando los medicamentos a medida que los problemas van surgiendo. En el caso del presidente no quisieron tomar ese riesgo y se avanzó con una serie de medicamentos no todavía dispuestos para la población en general, o sea, no están autorizados para uso fuera de protocolos de investigación, sin embargo se aplicaron en el presidente. Lo primero que se le hizo fue un cóctel de anticuerpos monoclonales, en este caso lo llamaron un cóctel policlonal, porque eran anticuerpos clonados de diferentes cepas de virus para reducir en un momento dado la capacidad del virus de replicarse en el cuerpo del presidente. La otra cosa que se hizo fue iniciar un tratamiento que en la mayoría de los casos está protocolizado para ser introducido una vez que el paciente empieza a tener síntomas severos y necesita oxígeno para respirar. En el caso del presidente se inició el Remdesivir, un medicamento de administración intravenosa, y yo me imagino que por exceso de cautela ellos decidieron transportar al presidente Trump al hospital y de esa manera pues tener la posibilidad de hacerle un estudio importantísimo en estos casos como es la tomografía axial computada de tórax para evaluar el compromiso o la posibilidad de una neumonía, la neumonía del COVID-19, que se caracteriza pues por una infección a nivel del pulmón, una inflamación a nivel del pulmón, y ellos necesitaban hacer ese estudio, y tengo entendido que los servicios médicos de la Casa Blanca no tienen tomógrafo dentro de la casa. Bueno, aquí vemos una cantidad de discrepancias entre lo que dijo su jefe de staff y lo que han dicho sus médicos. Los médicos han entrado en contradicciones, sobre todo el médico del presidente ha sido un poco vago en las respuestas, no ha sido concreto. Las primeras planteamientos fueron que el presidente nunca había necesitado oxígeno, que estaba respirando bien. Sin embargo, en el parte médico del día siguiente se dijo que se estaba mejorando su oxigenación, dejando claro de que en algún momento la saturación de oxígeno del presidente había bajado por debajo de 94, que es digamos el umbral de seguridad. Ya por debajo de 90 o 89 es muy peligroso y las personas necesitan tener lo que se llama oxígeno suplementario. En el caso del presidente, pues aparentemente esto no fue necesario por largo periodo, pero sí se le administró oxígeno, como ellos mismos tuvieron que reconocer. Sí, aquí hay una cantidad de cosas que son bien confusas, ¿no? Por una parte, todo paciente que es detectado con esto tiene que ir a una cuarentena de inmediato, someterse a una serie de estudios y, lo más importante, guardar reposo. El reposo es algo esencial para la defensa
del paciente para que el sistema inmunológico pueda operar. A mí me ha llamado la atención esa insistencia en decir que el presidente está trabajando desde el hospital, que está analizando papeles. Ayer lo sacaron a darle una vuelta alrededor de la manzana. A mí eso me parece desde el punto de vista médico una gran irresponsabilidad por dos factores. Primero, somete al paciente, en este caso al presidente, a un exceso de agitación que no lo beneficia en lo absoluto, independientemente de que esté mejorando o no, ¿verdad? Normalmente si uno le dice a un médico o que está hospitalizado que uno se va a parar y va a dar una vueltica a la manzana, lo más probable es que tu médico te diga que estás loco, ¿no? Pero como se trata del presidente, me imagino que eso fue una orden ejecutiva y su médico pues tuvo que obedecer y el staff médico tuvo que ceder ante esa pretensión. Por otro lado, una gran irresponsabilidad con toda la gente que lo rodea. Tú tienes que suponer, y lo has visto en televisión, que casi la mayoría de los médicos que están en contacto directo con pacientes que tienen activamente produciendo virus porque están recientemente infectados del COVID-19 usan no solamente máscaras y protección de cara, usan todo un atavío de traje que después de estar en contacto con el paciente tienen que desecharlo por completo, porque ese es su equipo de protección personal. Ayer se vio un presidente metido en una camioneta hermética rodeado de miembros del servicio secreto que no llevaban más nada que una máscara y una protección facial, que es lo que uno usa cuando va al supermercado, pero no necesariamente lo que se debe usar en contacto con un paciente que va en un automóvil, en una camioneta cerrada, herméticamente cerrada, y que está en ese momento activamente produciendo virus. De tal manera, pues, de que yo creo que la mayoría de los médicos del mundo están bien asombrados del manejo que se le está dando al presidente al haberle hecho, primero, una avanzada de medicamentos que solo se dan en las etapas más severas de la enfermedad. Fíjate que incluso ayer se le empezó la terapia con dexametasona, que es un esteroide que se utiliza como un recurso de último nivel para frenar la respuesta inmunológica de las citoquinas. Eso se utiliza ya cuando el paciente tiene un cuadro pulmonar severo que está afectando y se utiliza entonces los esteroides para reducir el proceso inflamatorio. Pero nunca se ha recomendado el uso de la dexametasona para etapas iniciales, cuando el paciente no tiene un compromiso respiratorio. Entonces, desde el punto de vista médico, ¿cuál es? El paciente está tan grave que necesita dexametasona, remdesivir y cócteles de anticuerpos monoclonales, o está tan bien que con un poquito de oxígeno, hidratación y reposo el paciente se mejora. No sabemos. Quieren dar la imagen de que el paciente puede salir, deambular. Lo hemos visto en un par de videos y me parece bien verlo bien, me contenta que se esté recuperando, pero la terapia que le están dando no se compagina con el aspecto que él tiene en las imágenes y en los videos que estamos viendo. Esta es la edad en que la morbiletalidad del COVID-19 aumenta notablemente. Si nosotros vemos la curva de edades versus complicaciones y muerte, pues es a partir de los 65 años que empieza a crecer la curva, y ya ciertamente a mediados de la década de los 70 y en adelante es donde la mayoría de los pacientes se complican y se mueren. Entonces, además de eso, solamente por el factor edad, si a eso le añaden la condición física, la ocupación, el estrés al cual está sometido un presidente que está francamente en campaña, y pareciera a todas vistas que el presidente sigue en campaña desde su cama hospitalaria. Entonces, eso es preocupante porque es un paciente que tiene una enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Es un paciente que necesita reposo, que necesita un poco disociarse de su actividad de campaña y mejorar su respuesta inmune para poder salir adelante de esto. Pero pareciera como que se le administraron todos estos medicamentos de último recurso. Aparentemente el hombre ha mejorado, pero no sabemos si puede recaer. Y si puede recaer, vamos a tener el problema entonces de que ya los medicamentos que podían salvarle la vida ya fueron utilizados. Es más, él y todo el equipo que lo rodea a él, sus guardias, sus secretarias, todo el mundo que haya estado en contacto con él, debería estar en cuarentena ahorita.